vamos a hablar un poco de una cuestión que está preocupando o ocupando a la gente del Ministerio de Salud, que tiene que ver con casos de sarampión que se están dando en otras provincias. Ya creo que son 16 los casos en total, con prevalencia allí en Capital Federal y Buenos Aires. Estamos ya en comunicación con la licenciada Eliana Medina, jefa de inmunizaciones de la provincia. Licenciada, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. La saludamos desde Norte Grande. Hola, buenos días, gracias por el contacto. No, gracias a usted, licenciada, por estos minutos. Bueno, ¿cómo está la situación con respecto al sarampión aquí en la provincia? En la provincia nosotros no tenemos casos de sarampión, sí lo tiene la provincia de Buenos Aires. Es cierto, como vos lo decís, ellos tienen en lo que es Cava y provincia de Buenos Aires, tienen casos. En este caso son de Cava y 8 casos, 17 son en total. Sí. Y 8 casos son de provincia de Buenos Aires. Esto se debe a que en realidad desde fines de enero se reportó el primer caso de una familia que tuvo antecedentes del exterior y tenía residencia transitoria en Buenos Aires, en la ciudad, en Cava sobre todo, y ahí se fueron dando los contagios, digamos. El mayor contagio, hubo un contagio en la propiedad donde ellos vivían en un departamento, una propiedad horizontal, en donde hubieron vecinos que se contagiaron. También, en el último informe que vi del reporte epidemiológico, reportaron casos en Quilmes, que todos están relacionados con estos contactos. Y el último, el caso 13, es de otra ciudadana que viene de Tailandia. Era otro caso de sarampión que había, digamos, importado, digamos. Después el resto son casos que se fueron dando de contagios entre las personas que estuvieron en contacto con un infectado, digamos, de los casos que vienen reportando desde enero, digamos. Está bien, son casos, licenciada, entonces, que vinieron del exterior y empezaron a contagiar. Claro, recordad que el sarampión es muy contagioso. Sí. La única vacuna que corta el brote en este caso es la triple viral. Estos niñitos, no quiero hacerlo muy largo porque son 17 casos, digamos, para contar todo es largo, pero por ejemplo, los primeros casos que se reportaron en la Argentina en el 2025 tienen antecedente de viaje Rusia, Dubái, Río de Janeiro, se alojan con una residencia transitoria en Cava, y son niños menores de 6 años que no pudieron constatar la vacunación en estos niños. A su vez, este núcleo familiar, cuando es detectado, obviamente al ser muy contagioso el sarampión, recordemos que se transmite por gotitas, o sea, gotitas que se pueden salir de la nariz, de la boca, persona que deja hasta 2 horas puede durar en el aire. Entonces, personas que toca y lleva, por ejemplo, toca una superficie infectada, lleva la mano a la cara, tiene un riesgo alto de contagio. Si bien dentro de estos contagios hay personas adultas que han acreditado la vacunación, acá es muy importante sobre todo tener un sistema de vigilancia sensible, porque uno lo que necesita es detectar el caso podés tener importado, sí, pero es detectarlo en el momento para poder bloquearlo, se dice. ¿Por qué? Porque la persona que está ante una sospecha de sarampión, cuando entra la sospecha al sistema de salud, automáticamente se lo aísla, ¿sí? Y se empiezan a hacer los rastreos de los contactos. Con estuvo expuesta 4 días posterior de haber presentado los síntomas, y sobre todo, uno de los síntomas de sarampión, aparte de ser la fiebre alta, puede tener tos, una erupción en el cuerpo, que es el exantema, y unas manchas blancas, para que la comunidad lo entienda, unas manchas blancas por debajo, por el interior de las mejillas, unas manchas blancas. Esas personas que tienen estos síntomas pueden tener 4 días posterior, pueden contagiar, ¿sí? Entonces lo que se hace es buscar todas las personas que estuvieron en contacto para estudiarlas y seguirlas si no presentan síntomas. Y sobre todo, buscar a las personas que por alguna condición específica no tienen la vacuna. Que puede ser un niño menor de 1 año, una embarazada, o una persona con una condición de inmunocomprometido, ya sea por medicación o por alguna patología específica. Entonces, es muy importante detectar en tiempo oportuno estas sospechas para que no siga de alguna manera contagiando y replicando el virus en otros lugares.
Doctora, Eh, quien se vacuna no contrae la enfermedad. ¿Cómo? Disculpa, se corta. La persona que se vacuna no se contagia. ¿Cómo? Perdón, se Sí, corta no, mucho. No, yo no. le digo que la persona que se vacuna no se contagia de la enfermedad o puede contagiarse La- igual. En realidad, acordate que lo que hace la vacunación, de alguna manera, así como te dice, corta el brote, porque hemos tenido personas vacunadas que llegaron, presentaron levemente la enfermedad. El problema son las complicaciones, y sobre todo en que son los menores de 5 años que a veces no tienen el esquema completo. ¿Sí? Las complicaciones, pues, es una enfermedad, primero que es muy contagiosa, y segundo que te puede llegar a hacer una neumonía, que puede ser letal para esas personas que no están inmunizadas. Porque dentro de estos cuadros que hemos tenido de personas, tenemos personas que acreditaron el carnet, pero la enfermedad puede ser que lo procese de una manera diferente, porque ya tiene anticuerpos que lo da la inmunización. Claro, bien. Y Eh, estos casos la cantidad de casos que se han dado en este último tiempo, ¿es común? Digo, ¿está dentro de las estadísticas que se dan año a año o es algo atípico? En realidad no, porque en realidad nosotros el año pasado tuvimos, en 2024 tuvimos un brote de sarampión en Salta, de un nene de 19 meses que no acreditaba vacunación, y el último brote de 2024 fue en noviembre en Río Negro, justamente de una comunidad extranjera que tenía antecedentes de viaje a Bolivia, en donde se actuó de manera rápida y se cortó el brote, ¿sí? Por eso es muy importante detectar y cortar el brote, no dejarse estar porque una persona que está infectada va a un lugar cerrado o un niñito que empieza a tener síntomas va a una escuela de una matrícula de 30 niños, estuvo expuesto a 30 niños que hay que rastrear a los 30 niños, ¿sí? Claro. Y este año particularmente se da de que el brote viene desde principios de febrero, ¿sí? Y todavía se siguen reportando casos porque, ¿qué pasó? Los primeros casos se dieron en Cava, ¿no? Después apareció un caso en Florencio Varela, que esta persona de Florencio Varela trabajaba en cercanías al domicilio de estos primeros casos. A su vez se contagia a su hijo y su hijo a su vez a los familiares que estuvieron expuestos a ellos y se fueron porque también tenés reportes en Quilmes, en Florencio Varela, en Moreno, o sea que si bien es como que está en varios lugares, no está centrado, por eso preocupa. Una cosa es centrarlo en un solo barrio y trabajarlo en un solo barrio. Imagínense, hay que estudiar a todos los que están en contacto de los sospechosos, de vuelta a los que son positivos. Claro, es una logística muy grande la que se tiene que armar de bloqueo, porque cuando hay una sospecha vos tenés que revisar carnet y si no están vacunados los tenés que vacunar, los tenés que aislar. Una serie de situaciones, de acciones que se desarrollan en el sistema de salud, que es un mecanismo muy grande, y donde interviene mucho personal de salud. O sea que es un trabajo arduo lo que hace el equipo de salud cuando se dan estos casos. Licenciada, la triple viral que usted está diciendo que es la vacuna para el sarampión, ¿en qué edades se colocan? Bueno, gracias por recordármelo. Nosotros tenemos por calendario a los 12 meses, todo niño tiene que poder acreditar una dosis. Se habla de niños menores de 4 años, tienen que poder acreditar una dosis dentro de las recomendaciones. Mayores de 5 años tienen que poder acreditar 2 dosis de sarampión, porque se coloca a los 12 meses y a los 5 años, que es el nivel inicial, en salita de 5. Y las personas que nacieron antes de 1965 se consideran inmunizadas. Acá lo importante es que las sospechas de sarampión en los sistemas de salud siempre están presentes, porque nosotros tenemos un sistema de vigilancia. Acá lo importante es poder detectarlo a tiempo y concentrarlo al caso y de alguna manera aislarlo para que no se siga replicando los casos. Y muy importante, como nosotros sabemos que esto se da en la provincia de Buenos Aires, es muy importante que sabemos que muchas personas viajan a Buenos Aires de Chaco, que van y vienen, que si se llegasen a presentar estos síntomas, tanto niños como adultos, o la persona que sea, si tiene que asistir sobre todo a un centro de salud, lo haga con barbijo, ¿sí? Porque esa es una barrera para evitar dejar las secreciones. No nos olvidemos lo contagioso que puede llegar a ser
si vamos a una guardia sin un barbijo y estamos con sintomatología y estamos poniendo a personas que tal vez ya están con un cuadro infeccioso por alguna enfermedad respiratoria, o hay una embarazada, o una persona inmunosuprimida por alguna cuestión, o sea, el tema es cuidar al que tal vez no ha viajado, ¿sí? Y acá viene la fundamentación de las coberturas altas. ¿Qué hace las coberturas altas? Tener un 95% de cobertura, ¿qué nos asegura a nosotros? Esa famosa inmunidad rebaño que nosotros decimos. La inmunidad rebaño tiene el objetivo proteger a la persona que está vulnerable o que se la considera vulnerable porque no puede recibir la vacuna, ya sea porque está embarazada, en este caso, por ejemplo, no pueden recibir cepa viral, porque son menores de 1 año o porque están inmunosuprimidos. Entonces nosotros protegemos, o a la persona que está vacunada porque no está vacunada, un niñito, por ejemplo, protegemos a esa población. Si nosotros tenemos coberturas altas, esa barrera baja, entonces damos pie, de alguna manera, para que el virus ingrese de manera más fácil a nuestra comunidad. Claro, claro. Doctora, vacunas hay, ¿no es cierto? Y nosotros teníamos asegurado para lo que es calendario. Lo que sacó Buenos Aires, que es Nación, en realidad sacó es como una campaña en contexto de brote 6. En realidad sacó para 40 municipios de la ciudad de la provincia de Buenos Aires, en donde ellos hablan de que recomiendan la vacunación. O sea, el objetivo de esta campaña tiene, como es una vacuna que corta el brote, tiene como objetivo interrumpir la cadena de transmisión, proteger a esos grupos vulnerables que te comenté, fortalecer la inmunidad colectiva, o sea, el rebaño que decimos, frente al sarampión en un contexto de brote. Porque la Argentina está en un brote de sarampión, y un brote muy importante, ¿sí? Esta población se especificó que las poblaciones que tienen que recibir esta vacuna, que es una dosis adicional, deben ser los niños de 6 a 11 meses, tienen que recibir una dosis, se llama de doble viral, que se lo considera como una dosis cero, porque cuando cumplan el año tienen que volver a vacunarse. Sí. Y los niños de 12 meses obviamente tienen que recibir su vacuna triple viral y al mes recibir la dosis de esta campaña, ¿sí? Y los niños entre 13 meses a 4 años y 11 meses deben recibir una dosis de doble viral. Aquellos niños que ya cumplen 5 deben recibir su vacuna que le corresponde por calendario, y los niños y los nacidos entre 2021 y 2022 tienen que poder certificar. En el 2022 hubo una campaña de sarampión y polio, tienen que poder certificar esas dosis adicionales que se les ofrecía en esa instancia para protegerlo del sarampión. Recordemos que son enfermedades emergentes, que nosotros teníamos casos muy esporádicos, pero el tema es que acá nos está cortando la transmisión. Necesitamos cortar la transmisión, y por eso es muy importante tanto lo que haga el equipo de salud como lo que realice la comunidad. Si viajó a Buenos Aires y presenta síntomas, el cuidado de usar barbijo sobre todo, ventilar los ambientes, muy importante, y limpiar las superficies con lavandina, por ejemplo. Pero generalmente esta campaña adicional solamente está, o esta estrategia es para el AMBA nomás, para el AMBA, perdón. Por todo una serie de municipios de Buenos Aires, 40 municipios participan, todavía no hay lineamientos para nivel país. Está bien, el país, el resto de las jurisdicciones van a realizar una campaña adicional. Está bien. Licenciada... El SACO tiene vacunas para la parte calendario. Nosotros estamos haciendo hincapié en la vacunación de calendario de los niños. Está bien, está perfecto. Pues aparte, bueno, hay que ocuparse, por allí más que preocuparse. Licenciada, muchísimas gracias. Dale, gracias a ustedes. Hasta luego. Eliana Medina, licenciada Eliana Medina, jefa de inmunizaciones de la provincia de Chaco, hablando acerca de estos brotes de sarampión, estos casos de sarampión que se están dando particularmente en Buenos Aires, Cava y provincia de Buenos Aires. Son 17 casos en total de personas que vinieron de otros países y bueno, empezaron a contagiar a otras personas. Sarampión es muy contagioso, Sí, pero muy contagioso, así que hay que tener mucho cuidado en ese sentido y vacunar a los niños particularmente.